un año fácil, como de hecho no lo está haciendo. La situación económica mundial continúa mostrando síntomas claros de fragilidad y la inestabilidad continúa realmente en muchos lugares del mundo. Y esa inestabilidad está afectando al consumo y, consecuentemente, está impactando negativamente a muchos mercados emisores turísticos. Bueno, esto se supone que tenía que funcionar, sí funciona. Es en este escenario de desafíos importantes en el que el sector turístico realmente emerge como un importante impulsor de un nuevo modelo socioeconómico capaz de generar ingresos de más de 1.000 millones de dólares al año para los países receptores, contribuir al 9% del Producto Interior Bruto mundial, generar 1 de cada 12 empleos, contribuir al 6% del comercio internacional y al 8% de las exportaciones de los países menos desarrollados. Por lo tanto, estamos realmente hablando de una fuerza económica importante, pero que al mismo tiempo ha venido desarrollándose y ha venido creciendo de manera constante. Basta recordar que en el año 1950 tan solo 25 millones de turistas internacionales cruzaban fronteras y el año pasado, 2012, cerramos con más de 1.000 millones de turistas internacionales. Y adicionalmente deberíamos considerar también el turismo doméstico, del que lamentablemente no tenemos datos desde la Organización Mundial del Turismo precisos, pero podemos estimar que representaría como 5 veces más que el turismo internacional. Además de eso, tenemos que analizar cómo se ha distribuido y cómo se distribuyen esos flujos turísticos internacionales. ¿Por qué se distribuyen de una manera un tanto desigual entre las diferentes regiones del mundo? La región europea, como ven ahí, capta algo más del 50% de las llegadas internacionales, pero cuando se refiere a los ingresos por turismo internacional, su nivel de captación baja a poco más del 46%. La segunda de las regiones mundiales es Asia-Pacífico, que gradualmente ha ido captando una mayor cuota de mercado y ha ido, por lo tanto, restando capacidad de acogida al resto de las regiones mundiales. Pero yo les invito a que hagan una relación entre el dato de llegadas o la cuota de mercado, que es lo que yo les estoy mostrando aquí, la cuota de mercado mundial en términos de llegadas, pero también en términos de ingresos monetarios, porque a veces nos obsesionamos excesivamente en hablar del número de llegadas de visitantes o de turistas a un determinado destino, olvidándonos del gasto que esos turistas o visitantes generan en ese destino. Y, por lo tanto, es importante que combinemos las dos dimensiones, las dos magnitudes de este análisis. Las Américas vienen en tercer lugar, con un 16% del total de las llegadas mundiales y aproximadamente un 20% del total de los ingresos. Y, finalmente, África y Oriente Medio, que cuentan con alrededor del 5% del total mundial. Pero yo quisiera también destacar en este análisis del turismo internacional y cómo se ha venido comportando la resistencia que el sector turístico ha venido demostrando en situaciones de crisis. Aquí tenemos el gráfico de la última crisis financiera a la que hemos tenido que hacer frente y cómo el turismo internacional ha sido capaz de remontar a finales del año 2009 y, por lo tanto, ha tenido una recuperación en forma de V corta, cuando los economistas entonces no sabían muy bien si esa recuperación iba a ser tan rápida o iba a ser algo más lenta y nos íbamos a mantener en la situación de periodo bajo durante un tiempo más prolongado. Y a continuación ven que en el año 2010, en el año 2011 y en el año 2012 se han seguido manteniendo crecimientos constantes. Lo que quiere decir que el turismo se recupera rápidamente de la situación de crisis que le afecta, obviamente, como a todos los sectores en el año 2009 y sigue manteniendo un nivel de crecimiento. No son precisamente muchos los sectores productivos que pueden hablar
de una recuperación y de una resistencia de esta naturaleza ante un fenómeno tan importante como ha sido la última crisis económico-financiera que ha sufrido el mundo. Pero es importante analizar también de dónde vienen los turistas, porque en esto se han producido cambios interesantes en los últimos años. En el año 2012, la composición de los principales países emisores cambió de una manera interesante, porque se confirmaron los crecimientos importantes que experimentaron dos mercados, que ustedes ven ahí. El mercado de China, que se encarama en la primera posición como emisor mundial, y el mercado de Rusia, ambos con crecimientos que vemos en 2 años del 30% y del 40% en el caso de China y en el caso de Rusia del 22% y del 32%. Entonces, realmente son dos mercados a los que hay que estar muy atentos. Pero también es cierto, les voy a recordar otro dato, también es cierto que la mayor parte del turismo, de los flujos turísticos internacionales, se realizan de forma intrarregional, entendiendo por regiones del mundo. Quiere decir que más del 70% de los turistas de una determinada región mundial viajan dentro de su misma región. Por lo tanto, no debemos esperar que las Américas, por ejemplo, se inunden de chinos o de rusos. Los chinos van a viajar principalmente a Asia y los rusos van a viajar principalmente a Europa. Pero sí habrá un determinado porcentaje que habrá que monitorizar, habrá que seguir de cerca y probablemente tendremos que orientar estrategias de captación y de posicionamiento de producto hacia estos mercados, sin olvidarnos de los que vienen inmediatamente después. Y algunos de los que vienen después están en la región de las Américas. Por lo tanto, yo también quisiera llamar la atención al hecho de que el mercado emisor de Brasil ha tenido una excelente evolución en los últimos años. También lo ha tenido el mercado colombiano, el mercado de Perú, el de Chile, el de Argentina. Todos ellos son potenciales emisores turísticos y además cuando hablamos de turismo cultural creemos que precisamente esos mercados pueden tener un gran interés. No van a ser mercados tan masivos como el chino, el ruso, el alemán y los mercados más tradicionales, pero sí son unos mercados emisores emergentes a los que tendremos que prestar atención. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que a corto plazo tenemos planteadas? El turismo va a seguir en el año 2013 su línea de crecimiento, un crecimiento más moderado probablemente que en los años anteriores, y nuestras estimaciones desde la Organización Mundial del Turismo nos dicen que el crecimiento este año se situará entre el 3 y el 4%. Como verán también, las regiones mundiales crecerán de forma desigual. Las Américas estará creciendo en la misma línea que el crecimiento mundial y Asia-Pacífico seguirá creciendo por encima de esa media, lo que significa que seguirá captando una mayor cuota de mercado en detrimento del resto de las regiones mundiales, sobre todo Europa como núcleo receptor, que es un mercado mucho más maduro y que por lo tanto no crece en la misma proporción. Si miramos más a largo plazo, y utilizamos un proyecto de investigación que la OMT ha llevado a cabo en el umbral del año 2030, fundamentalmente con el fin de asistir a los Estados miembros de la organización a formular sus políticas y sus planes estratégicos a largo plazo. Ahí estamos observando ya en un umbral de 2 décadas que tenemos por delante que el turismo va a seguir creciendo el 3,3%. Ven que en esa gráfica estamos viendo que el turismo ha crecido el 4,2% de una manera media anual en los últimos años. Bien, en los próximos 20 años va a crecer una media del 3,3%. Una vez más, repito, no hay muchos sectores productivos que puedan hablar de un crecimiento de esta naturaleza. Estos 3,3% van a significar alrededor de 43 millones de turistas internacionales nuevos todos los años. Es decir, todos los años se van a incorporar al mercado turístico internacional 43 millones de turistas nuevos. Y, por lo tanto, los destinos turísticos van a competir fuertemente por captar una parte de esos 43 millones. Esto quiere decir que llegaremos al año 2030 alcanzando una cifra de 1.800 millones de turistas internacionales. Por lo tanto, insisto una vez más, 1.800 millones de oportunidades para nuevos destinos turísticos que sean capaces de adecuarse a las demandas, a las necesidades de estos nuevos turistas que van a incorporarse al mercado.
Realmente tenemos que pensar que ese flujo enorme de personas va a implicar también una transferencia de recursos que se van a traducir en la conservación y en la generación de empleos decentes, en una positiva comunicación entre las sociedades y las civilizaciones y, sobre todo, en algo muy importante en nuestra sociedad actual, en un fuerte instrumento para la paz y el entendimiento entre las gentes. Se producirán cambios en las cuotas de mercado y habrá algunas regiones, insisto, sobre todo Asia-Pacífico, que siga creciendo más que la media mundial. En cuanto a motivaciones, van a seguir en una pauta muy parecida a la que teníamos hasta ahora. En primer lugar, vamos a seguir encontrando el placer, entretenimiento, las vacaciones. Ahí se va a encuadrar el turismo cultural, esa va a seguir siendo la primera motivación, seguida de las visitas a familiares, amigos y razones religiosas. Y, en tercer lugar, el turismo de negocios, que es un segmento también especialmente importante. Hay que destacar, además, que precisamente en ese segmento de turismo de placer, el turismo cultural se ha constituido en un componente esencial de los viajes, por lo que nos parece, desde la OMT, muy loable la estrategia que México está llevando a cabo de impulsar ese segmento, aprovechando, obviamente, los enormes activos y la enorme riqueza que México tiene que ofrecer en el segmento del turismo cultural. ¿Y por qué se ha convertido la cultura precisamente, esto lo podemos ya pasar, porque este es el cambio de cuota de mercado al que antes me he referido? ¿Por qué se ha convertido la cultura en un componente y en una razón cada vez más importante del turista para viajar? Muy sencillo, de acuerdo con lo que nosotros estamos observando, y si reflexionamos un poco sobre los cambios que está experimentando la sociedad, vemos cómo el perfil del turista contemporáneo y probablemente el turista de las próximas décadas va transformándose desde lo que llamaríamos una economía de servicios a una economía de experiencias. En la economía de servicios, todos lo sabemos, lo importante era la calidad en las prestaciones, generándose fidelidad entre el destino y el viajero. En esa etapa, fundamentalmente, el turista viajaba porque se sentía cómodo, se sentía bien atendido, buscaba el descanso de alguna manera, y esa fue la época en la que se han ido desarrollando los grandes destinos de sol y playa. Pero nuevos fenómenos han ido transformando las motivaciones y los componentes del viaje y del turismo en general. Los avances sociales en una gran parte de las economías desarrolladas y también incluso en las economías emergentes han permitido que sistemas de pensiones mejorados, créditos otorgados para los viajes, ya sea a la población más joven o a diferentes grupos de población o incluso diferentes grupos de género, han motivado más el interés por viajar de otras formas y utilizar otras formas distintas de uso de nuestro tiempo libre. También ha contribuido a esto la mejora de la conectividad, el surgimiento de las líneas aéreas de bajo costo, la influencia muy importante de los medios de comunicación y de las redes sociales, que han facilitado no solamente el acceso, sino también el intercambio de información y las sugerencias que hoy intercambiamos entre nosotros sobre los destinos, sobre los servicios, sobre nuestras propias experiencias que queremos compartir. Tenemos frente a nosotros a un turista que ya no se cuestiona tanto la calidad del servicio, porque la da por hecha. Tiene una gran certidumbre de que en prácticamente todos los destinos encontrará las condiciones mínimas adecuadas para lo que pretende en su viaje. Es un turista, por tanto, más exigente, mejor informado, que sabe de su poder frente al prestador de servicios, que tiene también una mayor conciencia ecológica y de preservación del entorno natural y cultural, que busca precisamente nuevas experiencias, busca la originalidad de los destinos y busca su verdadera autenticidad. Por eso lo peor que podríamos hacer en una gestión del turismo cultural es perder esa autenticidad.
También es un turista más solidario con las comunidades receptoras y le gusta precisamente participar en aquello que considera auténtico. Muchos de estos factores, evidentemente, los encontramos en el turismo cultural, que tiene como uno de los componentes fundamentales de su desarrollo la buena gestión de los bienes considerados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y que deben ofrecer al turista en las mejores condiciones de preservación todo lo que el turista busca y, sobre todo, cuidando, y esto es sumamente importante, que los beneficios se extiendan a las comunidades receptoras, consiguiendo un turismo integrador. Y esto es algo que voy a seguir repitiendo de una manera más o menos constante, el impacto en las comunidades receptoras y la integración de las comunidades receptoras en el proceso. El turismo cultural es un soporte muy importante del turismo moderno. En la década de los 70, el turismo cultural ya se reconoce, más allá de las minorías intelectuales que lo venían practicando hasta entonces, y ya empieza a entroncarse en la demanda que se va produciendo más allá de los destinos de sol y playa. Fue en esos años cuando se inició una gran promoción de los destinos culturales en paralelo con ese sentimiento de proteger y de conservar el patrimonio cultural e histórico. Se adoptan iniciativas de renovación de centros históricos en prácticamente todo el mundo. Se promueven museos y se enriquecen sus contenidos, y su entorno también se prepara mejor para la acogida de los visitantes. Poco a poco, el turismo cultural se va consolidando como uno de los segmentos de más prometedor crecimiento, que responde además de una manera más directa a las exigencias del turista moderno. Ahora bien, es frecuente observar en muchos destinos una brecha importante entre el impulso, por un lado, del turismo cultural y, por otro lado, la propia gestión de ese patrimonio cultural. Se trata de dos elementos que no siempre se han entendido debidamente y es importante que lo hagan, aunando esfuerzos en la misma dirección y que puedan ser capaces de utilizar debidamente las oportunidades de darle al visitante esas experiencias y satisfacciones nuevas. En muchos casos, el patrimonio cultural de los pueblos se administraba de manera demasiado frágil y no siempre recibía los cuidados medioambientales adecuados. Por otro lado, los beneficios no siempre eran percibidos por las comunidades en las que se localizaban. La gestión adecuada y, sobre todo, coordinada de estos sitios es lo que permite construir juntos un futuro más cierto para el aprovechamiento turístico de esos recursos culturales. Nuestra organización hermana en el marco de las Naciones Unidas, la UNESCO, define el patrimonio cultural como el legado del pasado con el que vivimos y debemos traspasar a las futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural es una fuente de vida y de inspiración irreemplazables. Los lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO representan los espacios de mayor importancia natural y cultural del mundo, además de ser reconocidos por su valor universal, lo que los convierte, de hecho, en destinos turísticos altamente demandados. La puesta en valor de todos estos activos culturales infunde en la comunidad un sentimiento de identidad y continuidad en la historia y en el tiempo. Adicionalmente, al fomentar un uso responsable de este patrimonio vivo con fines turísticos, podemos generar nuevas oportunidades de empleo, ayudar a atenuar la pobreza, frenar el éxodo rural entre los jóvenes y los desempleados, éxodo que se está produciendo en todo el mundo. Estamos yendo hacia una población cada vez más urbana, grandes concentraciones en todo el mundo, grandes concentraciones urbanas, y la gente está abandonando el entorno rural. Conseguir su empoderamiento económico y social para las comunidades locales y, sobre todo, salvaguardar y revalorizar ese rico patrimonio cultural. El turismo, precisamente, va a ser un factor que nos va a ayudar a preservar mejor, siempre que la gestión sea eficiente y adecuada, a preservar mejor ese patrimonio.
Pero, ¿qué debemos entender por patrimonio cultural? De acuerdo con la UNESCO, existen 3 conceptos fundamentales en torno al patrimonio. Son conceptos que nos permiten diferenciarlo tanto en forma como en contenido. Conviene recordarlos para la comprensión de esos conceptos y que eso nos ayude a mejorar nuestra gestión turística. El primero corresponde al turismo cultural, que comprende a su vez 2 grandes apartados, el material y el inmaterial o intangible. El material se refiere a todos los monumentos, grupos de edificios y lugares que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico. El inmaterial se va a referir a los usos y expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades y los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural, transmitido de generación en generación y constantemente recreado. Y finalmente, el patrimonio natural se define por las formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas y zonas que tengan un valor científico, de conservación o estético. En este terreno, México es un país de una enorme riqueza cultural, que no les voy a descubrir a ustedes ahora, y uno de los lugares mejor reconocidos a nivel mundial en cuanto a lugares del patrimonio de la UNESCO. En efecto, con 38 bienes o lugares del patrimonio, México ocupa el 5º lugar mundial y el primero en Latinoamérica. De ellos, de estos lugares, 27 son del patrimonio cultural material, entre los que se encuentra precisamente esta espléndida ciudad de Guanajuato, que hoy nos acoge, además de San Miguel de Allende, en la misma entidad. 7 son del patrimonio inmaterial, entre los que han sido reconocidos recientemente la cocina mexicana y el mariachi. Y 4 son del patrimonio natural, que reconocen la gran biodiversidad y el cuidado en la preservación por parte de México, como Siancán, el Santuario de las Ballenas, el Golfo de California y la mariposa monarca. Estos grandes activos, que contamos con ellos, que el país ya cuenta con ellos, permiten impulsar un desarrollo regional, entendiendo un desarrollo regional a nivel mundial, ya sea entre diferentes regiones del mundo, por un lado, o también un desarrollo entre diferentes países, comunidades, etc. Ahí encontramos muchos ejemplos actualmente de rutas que se han ido elaborando dando un impulso de integración regional. Lo encontramos, por ejemplo, en la Ruta de la Seda, que integra a más de 25 países en 2 continentes, o la Ruta de los Conventos en México, que une diversas comunidades, y ambas forman parte del patrimonio de la humanidad. Pero también hay otros buenos ejemplos en la región, como la Ruta Maya, que está integrando a varios países, México, Honduras, Belice, Guatemala, El Salvador. La Ruta de Don Vasco, que fue reconocida por la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y justamente el secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera, me estaba hablando ayer de sus proyectos, de la Ruta del Vino, la Ruta del Tequila, es decir, una parte muy importante de los bienes intangibles. Ahora bien, considerando la importancia de la buena gestión de estos lugares patrimonio de la humanidad, desde la Organización Mundial de Turismo hemos estado trabajando intensamente en el desarrollo de modelos y de recomendaciones que permitan un adecuado aprovechamiento de todos estos recursos culturales. De esta forma, llevamos a cabo la elaboración de un manual bajo el título Transmitiendo el valor del patrimonio, un manual para el sector turístico. Y los propósitos de este manual son muy simples. Primero, mejorar la capacidad del sector para desarrollar y presentar sus destinos y lugares del patrimonio, desarrollar productos exclusivos y más sofisticados, cumplir o superar las expectativas que tienen los visitantes, aumentar el disfrute de la visita e incentivar posteriores visitas, fidelizando precisamente a ese visitante, y aumentar la conciencia en cuestiones ambientales y en diferencias culturales. Este último aspecto es sumamente importante para evitar las brechas que se pueden producir precisamente entre los visitantes y la población receptora.
Desde la OMT seguimos trabajando en torno a este tema, realizando estudios y recomendaciones a nuestros Estados miembros y a nuestros destinos para aprovechar mejor el enorme potencial que representan los sitios del patrimonio de la humanidad. Estos estudios más recientes que hemos estado llevando a cabo nos permiten, por un lado, plantear medidas prácticas para elaborar, gestionar y comercializar productos turísticos basados en el patrimonio cultural inmaterial. Recomendar directrices para los responsables de las políticas turísticas y otros agentes interesados, proponiendo actuaciones que pueden fomentar el desarrollo del turismo a través de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Todavía hay personas que piensan que el turismo y la preservación del patrimonio están reñidos, cuando precisamente debería ser todo lo contrario, cuando el turismo bien gestionado tiene que ser el elemento que contribuya favorablemente a la preservación del patrimonio. Investigar las actuaciones lideradas por las administraciones públicas, las asociaciones público-privadas y las iniciativas comunitarias en términos de desarrollo turístico y patrimonio inmaterial, y presentar estudios de casos reales que puedan ser compartidos y buenas prácticas de los diferentes Estados miembros de la OMT en este ámbito. Todo ello nos ha permitido identificar algunos de los retos o de los desafíos a los que debemos hacer frente en la gestión de estos lugares de interés cultural. Desafíos que se plantean a todos aquellos que participan en su desarrollo, el propio sector, las autoridades responsables y los administradores de los sitios. Para el sector en general, uno de los retos más importantes es que no se presenten deficiencias operativas que le lleven a una competencia poco constructiva, con escasez de recursos, aumento en costos y pérdidas de beneficios, lo que obviamente implicaría desventajas competitivas. Para las autoridades responsables del destino de acogida, uno de los retos es evitar una congestión del destino que pudiera provocar trastornos en la comunidad local y una excesiva presión en la infraestructura, empeorando, por lo tanto, la calidad de la acogida a los visitantes y menoscabando el apoyo político local prestado al turismo. Por ello, debe pensarse en un desarrollo integrador que aproveche todas las potencialidades del entorno, desarrolle las capacidades existentes y que sus beneficios se vean reflejados en las comunidades. Un desarrollo excluyente no garantiza el adecuado aprovechamiento del destino. Y para los administradores de los lugares culturales, la congestión puede afectar negativamente a la conservación a largo plazo de esos lugares, alterando su estructura material y, en muchos casos, hasta su propio significado. Por otra parte, existen otros desafíos relacionados con la preservación del entorno, del medio ambiente y de la afluencia de visitantes. En efecto, la afluencia de turistas de forma descontrolada puede causar efectos negativos, como el deterioro físico de las infraestructuras, la erosión de los paisajes, la excesiva comercialización de los valores que representa y a los que precisamente el turista actual, como hemos dicho antes, es especialmente sensible. Es en estos casos donde una visión de turismo sostenible constituye una oportunidad para la conservación de su integridad y su autenticidad y la preservación en el largo plazo de los lugares patrimonio como destinos turísticos. La sustentabilidad no es una opción, es una necesidad. No podemos hacer hoy ningún planteamiento que no implique un plan de sustentabilidad. Para terminar, les voy a dejar con algunas recomendaciones recogidas en los estudios de la OMT y que pueden ser consideradas en la estrategia para el desarrollo de proyectos turísticos culturales. En primer término, se deben entender los nexos, es decir, que todos los agentes interesados tengan el conocimiento del significado de la planificación y del desarrollo turístico y que exista un nexo claro de intereses comunes entre todos. En segundo lugar, tenemos que definir los productos turísticos. Los activos del patrimonio cultural pueden convertirse en productos de turismo cultural a través de la creación de espacios culturales o instalaciones construidas al efecto,
que sirvan para exponer ese patrimonio, la combinación o el entrelazamiento de atractivos turísticos para crear un conjunto temático con mayor atractivo para el mercado, el desarrollo de nuevas rutas, circuitos o redes del patrimonio, la utilización de los circuitos existentes y la revitalización de las redes, como las rutas de peregrinación, o la utilización o revitalización de festivales, eventos, acontecimientos culturales que atraigan a ese visitante y le hagan unirse mucho más con el destino, buscando esa comunión entre el visitante y la autenticidad que va a encontrar en el destino. El éxito de la comercialización va a depender de que se conozcan en profundidad los productos ofertados, el mercado al que esos productos se destinan, que puede no ser el mismo tipo de producto para distintos mercados, y las condiciones subyacentes del sector. La clara definición de los productos turísticos ayuda a determinar precisamente a qué tipo de turistas se quiere dirigir y en qué mercados nos queremos desenvolver. Tercero, identificar a los agentes interesados y crear mecanismos de participación. Es necesario definir claramente quiénes son los actores clave relacionados con los activos del patrimonio cultural y tener en cuenta sus opiniones para garantizar la sostenibilidad. Cuarto, mantener la autenticidad. No dejar que el visitante termine aculturizando el destino y, como consecuencia de eso, pierda valor. Es muy importante que seamos capaces de hallar un equilibrio entre la optimización de los productos turísticos para hacerlos viables comercialmente y la prevención para evitar una mercantilización excesiva. Es decir, un modelo que permita que las comunidades receptoras obtengan los máximos beneficios y se atiendan a la vez las necesidades de los turistas, fomentando un turismo capaz de salvaguardar los valores culturales esenciales. Quinto, forjar asociaciones. Es preciso forjar asociaciones genuinas entre todos los agentes interesados, especialmente gobiernos, sector privado, ONGs, comunidades locales, y que entre todos ellos puedan precisamente contribuir impulsando el turismo comunitario. Sexto, fijar los límites de cambio aceptables. Es muy importante abrir un diálogo constante entre las comunidades y los agentes del patrimonio y del turismo sobre cuáles son los cambios aceptables, hasta dónde podemos llegar, dónde está el límite y cuál es la frontera que nunca debemos cruzar. Séptimo, conciliar educación y entretenimiento. Es muy importante mostrar lo mejor de la cultura viva, lo que significa encontrar un equilibrio entre educación y entretenimiento. El turismo cultural va a tener una mayor cabida cuanto más preparado esté el turista, cuanto mejor se le haya explicado, se le haya preparado para ver lo que va a visitar y asimilar mucho mejor todo el background histórico que hay detrás de ese recurso cultural. Octavo, anteponer el beneficio a largo plazo al beneficio inmediato. Esto es una de las cosas que a veces no entendemos muy bien, cómo visualizamos un beneficio a largo plazo que no nos va a dar necesariamente los resultados con la inmediatez que en muchos casos nos gustaría. El valor de los productos turísticos basados en el patrimonio es superior a cualquier beneficio económico inmediato y concreto. Es preciso utilizar los activos de manera adecuada y no solo considerarlo como fuente de ingresos, sino que sus beneficios se reinviertan a favor de los proyectos comunitarios y en programas de formación. Noveno, garantizar el dinamismo cultural. Es muy importante ayudar a que las culturas mantengan su propio dinamismo y su conocimiento para garantizar que el patrimonio perdure, principalmente en lo referente a bienes inmateriales, porque se trata de culturas vivas, se trata de culturas que siguen avanzando, que siguen moldeándose. Y décimo y último, establecer sistemas de investigación y seguimiento evaluando los resultados, con el fin de que sepamos exactamente cuáles han sido los impactos que se hayan podido producir y que sean perfectamente medibles.
La gestión adecuada de los bienes del patrimonio de los destinos turísticos es una tarea fundamental para impulsar el desarrollo de un turismo cultural que se base en los principios de sostenibilidad, de ética y de preservación de las tradiciones. Es sin duda una de las apuestas más importantes del turismo para el futuro y por eso es por lo que quiero de nuevo felicitar al Estado de Guanajuato, a su gobernador, al secretario de Turismo, por esta gran iniciativa de Cultur 2013 y desearles grandes éxitos en este encuentro que estoy convencido que dará unos magníficos resultados para el desarrollo del turismo cultural en este magnífico estado y en esta maravillosa ciudad de Guanajuato. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Carlos Bogeler. Invitamos a nuestro secretario de Turismo, licenciado Fernando Olivera, a que haga entrega de un presente que es una artesanía de aquí del estado. Esta artesanía está representada por finos trabajos de los más diversos materiales e imaginación inagotable de todos nuestros artesanos guanajuatenses. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestro público presente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Bogeler. Lo invitamos también a tomar asiento y seguir con nosotros el programa de Cultur 2013 Guanajuato. A continuación, los invitamos a nuestros participantes que están aquí acompañándonos el día de hoy en este hermoso Teatro Juárez. Seguimos con un foro de discusión. Su nombre es Ciudades Patrimonio, una denominación vacía. Los invitamos en la sala a permanecer en sus asientos, que a continuación daremos pie con este foro de discusión.